Bienvenidos a un nuevo video ahora en esta sección de aperturas y para comenzar tenemos el ataque austriaco en la defensa Pirc, una variante muy agresiva para poder enfrentar a esta dura defensa Pirc. Y para comenzar tenemos E4, a lo que responde negras con D6, ya empezando a plantear esta defensa Pirc y siempre que nos permitan ganar el centro hay que hacerlo. Seguiría D4, caballo F6, atacando a nuestro peón de E4, tenemos que defenderlo con caballo C3, aquí sigue G6, ya empezando a crear ese fiancheto, y F4, a lo que lo llamamos como el ataque austriaco o también conocido como el ataque de los tres peones. Sigue alfil G7, caballo F3, y ahora hay muchas posibilidades, tenemos jugadas como C5, C6, E6 y la principal que es enroque corto. En este video, para no hacerlo tan largo, vamos a ver las variantes de E6 y C5. Seguiría E6, a lo que blancas continúa con alfil D3, ya empezando a planear el enroque, enroque corto, y por ejemplo, si juega alfil D7, es una jugada muy pasiva, le quita una casilla de retirada a su caballo de F6, entonces sigue E5 empezando a molestar a ese caballo, tiene que irse a su única casilla G4, H3, seguimos molestando, caballo H6, G4. Y como vemos, ese caballo se fue a la orilla y tendrá muy poca actividad. Entonces aquí empieza blancas a tener una muy buena posición. Puede jugar negras caballo C6 y nosotros debemos de evitar siempre el salto a la casilla B4. Es muy importante evitar que nos cambien ese caballo por nuestro alfil blanco. Hacemos A3 y aquí, por ejemplo, si juega peón por, tenemos que tomar con el peón de F y es muy importante saber qué peón captura en qué ocasión y hay clara ventaja. Entonces, otra variante, por ejemplo, D5, avanza el peón y nosotros rompemos con F5, E por F5 y ese caballo queda atrapado, no tiene casillas, es clara ventaja para blancas también. Entonces, vimos que alfil D7 no es muy buena jugada, lo mejor aquí es caballo C6. Y blancas continúa con E5, rompe en el centro, por ejemplo, ya tiene la retirada a caballo D7, alfil E3, y aquí permitimos que el caballo salte a B4, pero nosotros vamos a maniobrar con nuestras piezas y se obtiene una mejor posición. Aquí al peón por, caballo B6, torre D1, y aquí blancas tiene una muy buena posición. Las negras van a tener problemas para desarrollar el alfil de casillas blancas. Después de que se cambien damas o si mueve la dama, esta columna va a ser siempre dominada por las piezas blancas. Otra posible variante es caballo G4. Hacemos la misma maniobra de molestar a ese caballo, caballo H6 y G4, igual con clara ventaja para blancas. Y lo mejor aquí es caballo D5, a lo que blancas juega caballo E4. Una regla importante es que si tienes más espacio, lo recomendable es mantener la mayor cantidad de piezas en el tablero. F5, E por F5 al paso, recaptura con caballo, y C3 para reforzar el peón de D4, una clara ventaja para las blancas en esta posición. Ahora pasemos a las variantes de C5. Bien, en esta posición ya vimos E6, ahora vamos a ver C5. Y aquí lo que les voy a recomendar es el jaque con alfil B5 jaque. Continuamos con, por ejemplo, caballo BD7 es mala, ya que continuamos E5, caballo G4, E6 como buena jugada, tiene que tomar. Y caballo G5 no hay forma de defender ese peón. Por ejemplo, continuamos con enroque, caballo por E6 y dama 5. Y aquí vamos a analizar la variante de caballo por alfil, aunque caballo por torre es muy interesante, esa se las dejo para ustedes que la analicen. Vamos a continuar con caballo por G7, caballo de a F6, defendiendo al caballo de G4 y H3. Hacemos que el caballo se retire,
Vemos que si se va a la casilla de H6 tenemos un G4 y después vendrá un G5 horquillando a ambos caballos y es una muy buena posición para las blancas. Entonces vemos que caballo de 7 no es una buena jugada. Ahora defendemos con el otro caballo. Continuamos con D por E5 y aquí hay bastantes variantes. Por ejemplo, dama A5 seguiría alfil de 2 defendiendo el caballo. Vemos que estaba haciendo alfil por caballo y después dama por peón. Nos estaría ganando un peón, así que tenemos que defender al caballo. Enroque corto, alfil por caballo, alfil por alfil y caballo de 5. Continúa dama por C5, alfil B4, seguimos molestando a esa dama, dama C4, dama D3 y vemos como el peón de E7 está sin protección. Es clara ventaja para las blancas en esta posición. Otra variante sería alfil por caballo, B por C3, dama 5 nuevamente con idea de capturar el peón de C3, alfil por caballo, caballo por alfil y C por D6. Vemos que ante la recaptura de peón entra la dama a la casilla de 4, centralizándose y amenazando la captura de la torre. Una muy buena posición. Entonces seguiría dama por C3. Tenemos que mover alfil de 2 para evitar perder la torre de A1. Dama C5, D por E7, dama por E7 y después de enroque corto vemos como blancas va a tener la columna B para sus torres, la columna D igual la va a ganar fácilmente, su rey ya está más seguro y tendrá una mejor actividad con sus piezas. Lo mejor aquí es D por C5, a lo que sigue como E5 como buena jugada. Lo que puede jugar ahora negras es enroque corto, A6 para mover a ese alfil de casillas blancas, se tiene que ir a D3, caballo C6, alfil E3 y aquí hay demasiadas ideas. Por ejemplo, vemos B5, seguiría caballo G5 con idea de avanzar el peón de E6 y es clara ventaja para las blancas. Otra posible idea es F5, a lo que se responde con jaque, tiene que mover el rey y caballo G5 nuevamente con ideas de caballo E6 o caballo F7. Esto es una posición ya ganada para las blancas. Otra idea es E6, pero vemos cómo deja casillas débiles como D6 y F6, a lo que lo aprovechamos con caballo E4. Otra posible idea es dama C7, continuamos con dama E1, con idea de llevar la dama a H4. Por ejemplo, si juega B5, caballo molestando a la dama, tiene que retirarse, alfil D4, alfil B7, torre se coloca en la única columna abierta y si vemos el avance del peón de E6, el caballo va a saltar a la casilla F6 y ante un F4 capturamos el paso. Es una clara ventaja para las blancas. Entonces lo mejor es E6 y dama H4 con idea después de llevar la torre a la columna abierta, igual es una clara ventaja para las blancas. Regresando a esta posición de alfil B5 jaque, lo mejor es defender con alfil. Entonces la mejor jugada es E5 molestando a ese caballo. Por ejemplo, caballo G8, el caballo habrá perdido un tiempo y blancas lo va a aprovechar con peón por E por D6, enroque corto, caballo E7, vemos cómo otra vez vuelve a perder otro tiempo para poder enrocarse. Capturamos el peón, D por C5, caballo E5 y es una posición de ligera ventaja para las blancas. Otro posible movimiento es capturar el peón. Capturamos con el peón de D. Tiene que irse el caballo a G4 y después de que mueva su caballo vamos a hacer la misma maniobra de H6 para hacer que este caballo se vaya a la orilla. Si no hace caballo y hace enroque corto, vamos a continuar con alfil por alfil. Hace dama por alfil, dama por dama, caballo por D7, H3, caballo se va a la orilla, un G4 y esta es una posición muy buena para las blancas. Si toma con caballo en vez de dama, continuamos con lo mismo. Molestamos al caballo, se tiene que ir a H6, dama E2,
Y la amenaza va a ser llevar la torre a D1 y ocupar la única columna abierta. Por ejemplo, si juega dama A5, torre a D1, si lleva la torre al centro, sigue un G4 y es clara ventaja para las blancas. Si aquí jugara, por ejemplo, dama a C7, el caballo molesta a la dama, tiene que regresar y solamente perdió un tiempo. Entonces aquí lo mejor que tiene es caballo G4 directo. Tenemos que hacer alfil por alfil. Si hace caballo por D7, hacemos E6 y entramos a una variante muy parecida a lo que vimos anteriormente. Entonces tiene que tomar dama, D por C5, D por E5, dama por dama, caballo por D7 y como hemos visto a lo largo del video, esta maniobra típica de H3, se tiene que ir el caballo a H6, capturamos el peón de E5 y aquí es mala caballo por E5 porque pierde una pieza ya que después de caballo por E5 captura con alfil y el caballo de H6 nadie lo protege. Entonces negras puede jugar caballo por C5, a lo que se responde con alfil E3 y es ligera ventaja para las blancas. Lo mejor aquí, lo que recomienda el módulo es caballo F5 como buena jugada y continúa blancas con G4, caballo por E5, caballo por E5, caballo D4, caballo por F7, rey por F7, enroque corto jaque, el rey se tiene que regresar a E8, alfil G5 y es ligera ventaja para las blancas. Estas variantes hay que memorizárselas para no tener ninguna complicación. Vemos que estas líneas son muy agresivas para jugar contra la defensa Pirc. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, suscríbete y nos vemos en la segunda parte que subiré muy pronto. Hasta la próxima.